Hechos de Impacto. Muy buenas tardes, amigos televidentes de Hechos de Impacto, aquí por Telerama y también por la señal de Gamavisión. Es un placer enorme saludarles. Esta vez les saluda José Toledo desde la ciudad de Cuenca para hablar de la provincia y también hablar de política. Vamos a hablar de Cuenca, de la provincia de la Azuay y por supuesto de lo que está sucediendo en materia política. Y para ello hemos invitado al prefecto de la Azuay, Juan Cristóbal Lloret, quien está ya con nosotros en el set principal de la ciudad de Cuenca, y también vía Zoom estarán dos prestigiosos analistas, Irene Vélez, analista política, y más adelante estará con nosotros Arturo Moscoso, a quienes les doy la bienvenida. Muchas gracias y muy amable. Prefecto, gracias por aceptar esta entrevista. Sin duda alguna, hablar de Cuenca, hablar de Azuay, es hablar de cosas extraordinarias, de una ciudad y una provincia sensacional. Sin embargo, también hay problemas, sobre todo en materia vial. Los antecesores a César Ron, al ministro de Obras Públicas y Transporte, han fracasado. ¿Cuál ha sido el kit para que ellos hayan fracasado según usted? Bueno, gracias, un cordial saludo, bienvenido a la linda ciudad de Cuenca y a la mágica provincia de la Azuay. Ya disfruté del Corpus Christi anoche, a propósito. Es la época más dulce del año porque el Parque Calderón se llena justamente de dulces, hay unas fiestas tradicionales, religiosas, que nos caracteriza como azuayos, como cuencanos. Pero bueno, ahora estamos en un tema mucho más complejo, justamente para que más turistas como José puedan venir a disfrutar del Corpus Christi, de las riquezas que tiene la Azuay y la ciudad de Cuenca. Es imperante que se solucione los ejes de conectividad vial. Y evidentemente hay un modelo fracasado del gobierno actual hasta la administración del exministro Herrera. Al final del día se hicieron una serie de compromisos, una serie de ofrecimientos, salieron a dar una rueda de prensa, dijeron que habían 100 millones de dólares para el Azuay, decretaron un estado de excepción sobre los ejes viales de la red del ministerio. Ese estado de excepción terminó el 21 de mayo y hasta el día de hoy no se ha hecho una sola obra con respecto a ese ofrecimiento. Entonces, digamos, ya estamos cansados de las palabras y de los ofrecimientos. Uno de los principales motivos para que ellos hayan tratado, según sus propias expresiones, de hacer algo en la provincia en materia vial, pero que no todo esto fracasó, es por motivo de la ley, que los procesos duran para la contratación de 6 a 8 meses, etcétera. Entiendo, porque he visto algunas de sus entrevistas, que usted ha propuesto algunas alternativas. De eso vamos a hablar en breve. Irene, gracias por estar con nosotros. Me gustaría saludarla y también decirle cuál es su panorámica de lo que está sucediendo en materia política, porque aparte de hablar con el prefecto de la Azuay, estamos prácticamente ya en la arena política en plena campaña. ¿Cuál es la visualización que tiene usted y además el compromiso que deben tener todos los candidatos a la presidencia de la República de tener a sus binomios a una mujer? Hola José, ¿cómo estás? Primero que nada, gracias por la invitación. Un saludo a todos los que nos están sintonizando. Realmente el tema político, realmente, el panorama político al que nos estamos enfrentando es nunca antes visto, nunca antes sentido, especialmente por los tiempos. Aquí estamos viendo una competencia voraz, que es la que usualmente vemos al final de la competencia electoral, la estamos viendo desde ahora. Creo que el alto número de binomios en estos momentos es lo que está jugando un rol trascendental, porque la cantidad de información a la que estamos sujetos nosotros como país, tener que procesar entre la muerte cruzada, que el presidente ya no va a ser presidente, que no se lanzó como candidato y que estas son las opciones, es mucha información para procesar en tan poco tiempo. Entonces, aquí estamos viendo una competencia fuerte de tratar de posicionar un mensaje, una agenda de medio fuertísima de varios candidatos y una sobreexposición a la información al electorado. Aparte de lo que le decía, la participación de la mujer, pero también nos estamos olvidando de algo. Hay una consulta popular, una pregunta muy confusa que aquí en Telerama estamos abordándola con muchísima franqueza y decisión. Estamos abordando el tema con un programa semanal de 1 hora exclusivamente para hablar de esta consulta, porque esta es sin duda
una pregunta muy importante, lo que tiene que ver con el ITT y el bloque 43. Están en juego nada menos y nada más que 1.200, 1.300 millones de dólares a la vena en materia fiscal. Esto de aquí solamente quería mencionar que varios candidatos presidenciales sobre el tema del binomio que han escogido, en este caso que han tenido que ser mujer, han optado por ecologistas en este caso. Y eso de ahí podría ser que tengan que ser muy claros respecto a cuál es su posición sobre ITT, que puede ser determinante en estos momentos sobre la decisión por quién se va a ir el electorado, considerando que estamos en un momento no necesariamente de recesión, pero que sentimos o que el Ecuador siente que no hay oportunidades de trabajo, estamos en una ola migratoria muy alta, nunca antes vista en los últimos más o menos 20 años, para colmo sumar que no va a haber una fuente de ingresos por temas ambientales, creo yo que va a ser definitorio en la elección que tome el electorado y tener binomios algunos puntos de vista tan radicales sobre la conservación del ITT incluso les puede salir perjudicial. Si no hay una propuesta clara, si es que se van a favor de la explotación del ITT y no hay una propuesta clara, convincente de cómo se va a hacer para que esos fondos de alguna forma perder esos fondos no perjudiquen a la economía porque se va a encontrar otras maneras de compensarlos, va a jugarles de manera negativa la elección de esos binomios de alguna forma tan radicales en su postura ecológica. Aprovecho, Juan Cristóbal Lloret, para preguntarle también a usted, porque las rentas petroleras afectan de una u otra forma a todo el país. Así es. ¿Cuál es su pensamiento de la consulta? En el modelo de equidad territorial, que es lo que nos corresponde a los gobiernos seccionales, es un porcentaje de los ingresos permanentes del presupuesto del Estado, otro porcentaje de los ingresos no permanentes del presupuesto del Estado y, por supuesto, dentro de esos ingresos está contemplado también los ingresos petroleros. Mire, esa es una pregunta que coincide precisamente dentro de la elección presidencial y de la Asamblea Nacional. Yo creo que hay que ser respetuosos de la voluntad del pueblo ecuatoriano, más sin embargo, creo que hay una responsabilidad de los candidatos que hoy están en la lida electoral, sobre todo los candidatos a la presidencia, en función de la posición que vayan marcando, poder restablecer cuál es esa compensación a cambio de esos más de 1.200 millones de dólares que el Estado dejaría de percibir. Es decir, a partir de que entre en vigencia, si es que la posición del pueblo ecuatoriano es mayoritaria, la caja fiscal no contaría con más o menos 1.200 millones de dólares, que es lo que en este momento se proyecta con el ITT. Habría que buscar entonces la posición de los candidatos presidencialistas para saber cómo van a sustituir esos 1.200 millones de dólares, salvo que sea a través de un impuesto, salvo a través de la creación de alguna renta adicional, porque si no, caso contrario, sería muy complejo el panorama económico. Bueno, justamente analistas prestigiosos en materia económica como Walter Spurrier, en un artículo publicado el fin de semana, justamente decía que es una absoluta irresponsabilidad hablar después de 10 años de haber explotado el ITT y que prácticamente no ha habido problemas ambientales y que la propia comunidad la está defendiendo, así lo dijo el propio alcalde de Aguarico, que es el punto principal donde está el ITT, donde está el Tiputini y el Yasuní, y él ha dicho que va a defender a los guardianes del ITT y ellos quieren que siga con la exploración porque les ha dado rentas y beneficios a aquellos. Entonces, si son los propios guardianes, defensores de la Amazonía, los que están en favor de que el crudo continúe en exploración, es decir, que la pregunta ellos la contestarían no, definitivamente de qué estamos hablando. Es un tema muy amplio que creo definitivamente es una equivocación haberla mezclado con una elección popular. Perfecto. Sí, mire, pero ahí hay una reflexión de fondo y una responsabilidad enorme con el país. De cara a los binomios que se han presentado, más allá de la decisión que tome el pueblo ecuatoriano, yo seré muy respetuoso de esa decisión, sin embargo, les pone también en una encrucijada fuerte a los binomios, es decir, exacto, cómo a cambio de no explotar el ITT voy a tener ingresos de 1.200 millones de dólares cada año. Entonces se necesita ser muy inventivos en términos económicos para darle una respuesta al pueblo ecuatoriano, porque lo más fácil es decir, claro, me opongo a la explotación del ITT,
¿Y qué hacemos? ¿Y qué hacemos con esos 1.200 millones de dólares que dejarían de entrar a la caja fiscal? O por el otro lado, ¿habrá alguna posición? No he escuchado la posición de los candidatos, les soy sincero. ¿O habrá alguna otra posición que diga vamos a votar en contra de esa pregunta? Entonces ahí se salvaría o dejaría salvado esos 1.200 millones de dólares. Ese es un tema que no debía haberse mezclado en este proceso electoral, pero bueno, ya estamos de cara a las elecciones y habrá que ver cuál es la posición de los candidatos presidencialistas con respecto a ese tema. Claro, como para terminar este tema, es increíble cómo si uno hace una encuesta, no científica, una encuesta, conversando con sus familiares, con amigos, o inclusive con los propios colegas periodistas, y hay muy poca información, diría yo, bastante desinformación y confusión en la propia pregunta inclusive. Bien, son temas de los que el país tiene que atender y no los puede rehuir. Ahora, perfecto, tampoco rehuyamos lo que necesita el Azuay. ¿Cuáles son las alternativas que usted presenta para mejorar las carreteras? Le cuento una anécdota. Nosotros venimos desde Guayaquil y decidimos no venir por la carretera Molleturo porque normalmente está con problemas, etcétera. Decidimos coger vía la troncal y la verdad es que tuvimos una grata experiencia y sorpresa. La carretera muy buena, un par de tramitos por ahí salvables totalmente, un poquito más extenso el camino, pero la verdad es que muy cordial el viaje. Sí, digamos, esa es una de las vías por la cual se moviliza la principal carga que tiene el austroecuatoriano cuando se trata del intercambio comercial. No se olviden que Cuenca y la provincia de Azuay tienen un PIB industrial de los más altos del país per cápita, es decir, aquí confluye la pequeña, mediana industria, la gran industria local, la industria más grande de cerámica, de neumáticos y otro tipo de productos que hacen de la ciudad de Cuenca una ciudad especial. Tiene un PIB muy diverso, tiene un PIB industrial, tiene un PIB de pequeña y mediana industria, tiene un PIB de comercio, tiene un PIB de turismo, pero para que todo ese PIB, el Producto Interno Bruto que produce el Azuay, confluya, se necesita conectividad. Y yo siempre hablo de la palabra conectividad porque la conectividad puede ser aérea, puede ser terrestre, y la gran autopista del desarrollo del siglo XXI es la conectividad digital. Y yo siento que estos últimos años hemos retrocedido en todos los ámbitos. Es decir, en vez de tener más frecuencias aéreas que conecten a Cuenca con el mundo, esas frecuencias aéreas se han disminuido. Antes teníamos vuelos comunes entre Guayaquil y Cuenca, entre Quito y Cuenca, y en algún momento una conexión internacional también directa. De alguna u otra forma, esas aerolíneas que brindaban el servicio ya no están. ¿Por qué para usted? Digamos, porque de parte primero de las autoridades locales creo que ha faltado también, y no nos olvidemos que la empresa TAME también la liquidaron en el gobierno de Moreno hace unos años atrás. Y eso logró que muchas de las zonas del país, no solo la provincia de Azuay, pasen a un nivel de desconexión. Lo segundo es la conectividad terrestre. Nosotros necesitamos garantizar una vía que es primordial para el desarrollo de las actividades productivas, comerciales, en el caso de la provincia de Azuay, que es el eje que nos conecta con la provincia del Guayas. Y ahí tenemos dos vías, la que llegó José hoy en la mañana, y tenemos la vía Cuenca-Molleturo-Naranjal, que siempre presenta una serie de problemáticas. Resulta que hubo una gran inversión pública en los 10 años con el expresidente Correa, pero resulta que los últimos 6 años, lamentablemente, esas inversiones no se conservaron, no se preservaron, porque no ha habido ningún mantenimiento vial, ni preventivo, ni correctivo, y hoy sufrimos un desastre en la provincia de Azuay y en la región. Este no es un problema solo de Azuay, este es un problema de la región sur del país. Perfecto, ese es el diagnóstico, sí. Yo hablaba de las alternativas. ¿Qué alternativas propone usted? Por ejemplo, ¿cómo lograr mejorar esa viabilidad con que ustedes, por ejemplo, pongan asfalto, mano de obra, etcétera? Bueno, hoy acabamos de tener una reunión importante con el ministro de Transportes y Obras Públicas, con el nuevo ministro, con César Ron. Hoy le acabamos de plantear la posibilidad de mancomunarnos con el municipio local, porque es la única forma. Es decir, entre el alcalde de Cuenca y el prefecto de Azuay puede haber una diferencia político-ideológica, pero nos une la posibilidad de poder conectar a nuestros pueblos, de trabajar en equipo. ¿Y cómo sería en la práctica? Vamos a trabajar en un consorcio vial, ese consorcio conjunto entre el municipio de Cuenca, la prefectura de Azuay
y la posibilidad, le hemos planteado seriamente al ministro que nos delegue parte de las competencias en algunos ejes viales, en las cuales vamos a presentarle un modelo de gestión vial, nos va a tocar colocar un sistema de peajes. Le hemos planteado la posibilidad de que nos entregue la competencia sobre la autopista Cuenca-Sogues, que tiene un gran tráfico, un TPDA alto, y con la posibilidad de que una vez entregada ese eje vial, nosotros podamos darle mantenimiento a la cuenca Molleturo-Naranjal y a la vía que nos conduce a los cantones orientales de Paute, de Gualaceo. ¿Qué se ganaría con eso? Se ganaría la posibilidad de tener en perfectas condiciones esos ejes viales, sobre todo con mantenimiento permanente. ¿Usted se compromete en aquello? Esa es la propuesta que le hemos hecho al ministro de Transportes y Obras Públicas, generar el consorcio, que hay que estudiarle, que le presentemos un modelo. Ese modelo ya lo tenemos preparado. En el transcurso de esta semana le haremos llegar el modelo de gestión vial y tener, ojalá la próxima semana, la posibilidad de nuevamente reunirnos y tomar una decisión. ¿Y el alcalde qué ha dicho sobre esto? Está de acuerdo, pues es un modelo que nos une en la posibilidad de poder conectar a la SUAY conjuntamente con el alcalde de Cuenca, más allá de las diferencias que podamos tener, que más bien hemos trabajado en equipo muy bien estos meses. La idea es poder continuar trabajando en ese mismo esquema. Y justamente sobre esto, Irene Vélez, quiero aprovechar su presencia, porque este ejemplo no lo había escuchado, lo acaba de decir ahora en este programa, en Hechos de Impacto, el prefecto provincial de la SUAY. Esta mancomunidad, por un lado, esta idea de poder reunirse entre dos políticos antagónicos probablemente, pero que en función de lo que significa la necesidad de la provincia, se unen para el bien de los ciudadanos que a la larga por ellos están sentados donde están. ¿Qué posibilidades encuentra usted de que en el país se logre una concertación nacional? Es decir, que los objetivos de las políticas públicas de un país diferente se logren en los próximos meses. Bueno, aún queda mucho por decir. Por ejemplo, todavía tendríamos que ver quién es el elegido presidente y quiénes van a ser los miembros de la Asamblea Nacional. Entonces, aún esos escenarios son complejos de poder analizar si son posibles o no. Sin embargo, tengo que decir que considerando la coyuntura política, el hartazgo que existe de bloqueo de un poder hacia el otro poder, el reconocimiento también de un presidente de entender que no va a poder gobernar solo y peor con tantos frentes que se le abre, porque realmente el gobierno de Guillermo Lasso la lección que da es no quedarse solo para gobernar. Y aparte, sumándole el fenómeno del niño que está a la esquina, realmente, en la esquina esperándonos, creo yo que eso llama, especialmente en ese caso, al gobierno nacional con los gobiernos locales a entender que se necesita, que la ciudadanía lo que está buscando es soluciones reales, al menos en cuestión de políticas públicas que benefician directamente al ciudadano o que permiten al ciudadano no pasar el fenómeno del niño inundado y que las carreteras se mantengan en funcionamiento. Creo que para ese tipo de objetivos va a ser más fácil que haya un acuerdo entre el gobierno nacional y gobiernos locales que, por ejemplo, ya a nivel político. Así que creo que la coyuntura, como nunca antes, lo que le está diciendo a los políticos es: necesitamos, no necesariamente que se unan, realmente no importa tanto el cómo, lo que necesitamos son a las acciones concretas que nos benefician a nosotros. En otras palabras, y si para eso hay que dejarse de pelear, para que exista un beneficio real, eso es lo que tiene que pasar. La coyuntura en este momento creo que va a ser decisiva. Después de Rosalía Arteaga, no hemos tenido ninguna presidenta mujer. ¿Cree usted que el país está preparado para aquello? Lo veo difícil, realmente. Creo que fue una apuesta del correísmo muy alta. Yo creo que van a pasar a la primera vuelta de una forma tal vez holgada, pero de ahí el nivel de crecimiento que pueda tener en este caso la candidata del correísmo la veo complejo. Creo que fue una apuesta y vamos a ver si el correísmo llegara a ganar las elecciones por algún motivo. Eso va a demostrar que el arraigo que tiene este movimiento político en el país supera incluso el nivel de machismo que puede haber en el país, que ya es bastante, porque encontrar el respeto a mujeres, autoridades, es algo muy poco usual en nuestro país. Así que si llegara a ganar el correísmo, creo que eso demuestra aún más la fuerza que tiene en el país, porque fue un elemento diferenciador haber escogido una mujer
Entiendo que el correísmo con esto lo que quiere es volver a sanar las brechas que tal vez rompió con colectivos feministas que de forma natural deberían apoyarlos porque es un movimiento más o menos de izquierda, pero igual sí fue una decisión arriesgada. Perfecto, muchísimas gracias a Irene Vélez. Volvemos después de la pausa comercial. Estamos en Hechos de Impacto. Hechos de Impacto. Bien, continuamos con más de Hechos de Impacto. Estamos con el prefecto Juan Cristóbal Lloret, prefecto de la SUAY, y también con la analista Irene Vélez vía Zoom. Sin duda alguna, Irene, lo que usted conversaba con respecto a la mujer, que lo estaba compartiendo también en ese comentario el propio prefecto, la mujer ha tenido un desarrollo indudable, indiscutible dentro de la política y también de la juventud. Las juventudes, tanto hombres como mujeres, han crecido muchísimo por el interés que hay de la política, por un lado. Por otro lado, hay gente que definitivamente está asqueada de la política por todo lo que ha ocurrido en los últimos años. Ahora, ¿qué deben hacer los colectivos feministas por un lado? Y por otro lado, ¿cuál debería ser ese rol? Porque definitivamente no es el mismo el del hombre y la mujer en cuanto a materia política me refiero. ¿Cuál es el elemento diferenciador de las mujeres en materia política? Bueno, creo que en este caso los colectivos feministas ya han hecho bastante, como son una minoría, es más fácil para ellos organizarse, es más fácil para ellos tener objetivos concretos, tener una agenda, no es como una gran mayoría que al final nunca logran ni siquiera ponerse de acuerdo para cuándo reunirse. Entonces, en este caso, el efecto que ha tenido ciertos colectivos feministas ha sido gigantesco. Por ejemplo, solamente en estas elecciones todavía no se tenía claro si es que el binomio tenía que ser paridad de género o no tenía que tener paridad de género, lo habían dejado incluso a discreción de los partidos o los movimientos políticos, y los colectivos feministas en ese momento, porque digo, tienen mayor capacidad de organización y tienen objetivos claros y concretos, lograron activarse. Entonces, gracias a eso es que ahorita estamos teniendo una mayor representatividad de la mujer en la política. Entiendo que esto significa, es un gran debate de que si tenía que darse, no tenía que darse, pero la verdad es que ahora, ante esa oportunidad, la mujer lo que tiene que demostrar es, de alguna forma lo tiene más difícil que el hombre, porque no solamente tiene que ser una buena política, sino que tiene que sumarse, digamos que tiene que sobreponerse a todos los comentarios que le van a lanzar solamente por ser mujer. En otras palabras, si por ejemplo a un político se lo critica por que hizo una buena o una mala gestión, aquí para colmo tiene que superar, no solamente va a tener esos comentarios que ya están, digamos, que ya viene con el trabajo, sino que aparte viene el tema de, por ejemplo, de que si es mujer, que claro, que no tomó las decisiones correctas, sino que fue producto de alguna especie de locura, o sea, con todos los... Pero ¿no cree que eso ha cambiado? Adjetivaciones. A ver, en Guayaquil tuvimos una alcaldesa, ahora hay una prefecta mujer, en Quito y en la provincia de Pichincha hay una prefecta. Es decir, la situación ha cambiado, importantísimas mujeres en la asamblea en su momento. Es decir, yo creo que el concepto debería cambiar en cuanto a diferenciar qué hace un hombre, qué hace una mujer. Tal vez estamos hablando más de la cuenta con respecto a esas diferencias en nuestro país. De hecho, por ejemplo, uno de los puntos donde las candidatas o las políticas mujeres que han participado se unen siendo de diferentes, muchas veces se han unido siendo diferentes tendencias, es por ejemplo cómo han tenido que reaccionar ante un ambiente de machismo en los medios de comunicación, en la política y demás, o incluso con los usuarios, cómo los usuarios interactúan con ellas, o qué espera incluso el electorado de ellas, que esperan cómo se vistan, esperan cómo se presente ante las cámaras, esperan cómo lleven su vida personal y su vida pública, cosas que son exigencias que es muy específico de las mujeres. Y si tenemos a mujeres de diferentes ámbitos políticos como el correísmo y la oposición y demás, que se han unido en algún momento solamente para que haya una especie de fraternidad o para denunciar este tipo de trato diferenciado, creo que las cosas, si bien ha cambiado el panorama político, igual hay bastante trabajo por hacer. Así que sí creo que la mujer tiene que hacer algo en específico y cuál es su elemento diferenciador en estas elecciones, es realmente, no es que dejar de lado
digamos, no es que dejar de lado su género, sino que demostrar aún más lo que su trabajo puede hacer por ella. Perfecto, muchísimas gracias a Irene Vélez por su importante aporte en este programa y un tema de alto impacto y alto nivel que sin duda alguna va a tener su peso específico en estas elecciones. Muchas gracias por estar con nosotros. A ustedes, gracias. Perfecto, continuamos con el prefecto de la SUAY. Sí, indiscutiblemente la mujer tiene una importancia indudable que ni siquiera deberíamos estarlo discutiendo y sin embargo ya hacemos noticia de aquello, prefecto. Digamos, es un rol importante el que la mujer ha logrado estos últimos años dentro de la política nacional, dentro de la política local. Ha sido una lucha de muchos años, de muchos siglos. Cambiar una sociedad patriarcal no es fácil. Y precisamente en ese nuevo rol que tienen las mujeres políticas, que están, yo coincido, cada vez más expuestas y son objetos de una serie de críticas desde su forma de vestir, no se diga en otros aspectos. Entonces, eso conlleva, por supuesto, la posibilidad hoy de cambiar la historia del país. Yo creo que hay una buena apuesta desde la Revolución Ciudadana. Está Luisa González como la única candidata a la presidencia de la República del Ecuador. Sería la primera candidata que pueda ganar una lid electoral y yo creo que estamos en este nuevo siglo, en el siglo XXI es un siglo distinto, es un siglo de cambios. Y esos grandes cambios para el Ecuador vienen de la mano de las mujeres. Creo que es la hora de las mujeres. Y para generar una buena apuesta, encima tiene todo el respaldo de la Revolución Ciudadana, del correísmo, como nos denominan. Pero al final del día, la Revolución Ciudadana, el correísmo se termina convirtiendo en la primera fuerza política del país, porque ha venido en incremento, ¿no? su fuerza. Su fuerza política en los últimos años se ha ido acumulando nuevamente. Después de esa ruptura con el presidente Moreno, y yo creo que ahí Moreno cometió un grave error, que es tratar de proscribirlo, la proscripción política, de no dejarlos participar, de no dejarnos participar en la ley electoral, de iniciar la más grande persecución política de la historia posiblemente. Yo creo que ese es el problema, perdón que le interrumpa, el problema que ha habido en nuestro país es que han habido demasiados odios. Este país vive de un revanchismo enorme. El presidente Correa en sus primeros 4 años, según muchos analistas, dicen que hizo una buena presidencia y luego la situación fue cambiando. Pero además hubo una división de clases enorme, que eso no lo puede, creo que, discutir absolutamente nadie. Entonces, a partir de allí, la situación del país ha cambiado, pero tanto la derecha como la izquierda se han equivocado. Es decir, yo creo que no hay un modelo perfecto, sino perfectible. Y en esa materia, yo insisto, y esto lo digo a título personal, no solamente como periodista, el país necesita una concertación. Está claro que un presidente no puede solo, que necesita también del poder legislativo y viceversa. Yo creo que todos se unieron cuando hubo la pandemia y fue el primero y tal vez el único éxito que tuvo el presidente Lasso, porque nadie se quería morir y todos debían unirse. Pero después de esa concertación, solo cuando juega la selección ecuatoriana de fútbol o cuando hay un terremoto, definitivamente la gente se une. No puede ser posible, prefecto. Bueno, yo creo que ahí, a lo largo de la historia, podemos ver distintos momentos en la historia ecuatoriana. El último, que es ya de inicios de este nuevo siglo, pudo haber sido un momento de ruptura con un líder muy fuerte como fue Rafael Correa, fuerte en la toma de decisiones, pero al mismo tiempo hubo la posibilidad de poder trabajar de la mano. Yo recuerdo cómo se articulaban los diferentes poderes del Estado, digan lo que le digan, pero al final del día usted veía que tenía una función judicial que trabajaba, que funcionaba, no la función del 5% de aceptación. Usted tenía una Asamblea Nacional que con una serie de disputas, que eso nunca ha cambiado el Parlamento ecuatoriano, precisamente es eso, es la posibilidad de contrastar a los diferentes actores de la política nacional, pero cuando terminaba la Revolución Ciudadana, la Asamblea tenía sobre el 47% de aceptación, un Ejecutivo que tenía una aceptación sobre el 60%, es decir, usted veía a los diferentes poderes del Estado trabajando en equipo, pero sobre todo el nivel de bienestar de la gente, yo creo que sí se marcó un antes y un después en la historia de este país, con todas las críticas y con todos los errores que también pudimos haber cometido.
pero nadie puede discutir de los grandes avances que se dieron en salud, en educación, en derechos, en conectividad, en seguridad ciudadana. Ecuador es el segundo país más seguro de América Latina, entonces nadie puede desconocer eso. Y más allá de las críticas, que siempre habrá críticas a los procesos políticos, pero yo creo que ese legado de la Revolución Ciudadana es el que nuevamente inspira la posibilidad de que en menos de 70 días volvamos a tener un nuevo gobierno, ojalá de la mano de una mujer, acompañada por todo ese bagaje, por toda esa experiencia, por todo ese potencial que significó la Revolución Ciudadana, con los errores que pudimos haber cometido, pero yo creo que los aciertos fueron muchísimo más. Bien, tenemos ya vía Zoom a Arturo Moscoso, director de la Escuela de Relaciones Internacionales de la UID, con quien vamos a dialogar de inmediato justamente también de este tema, de la política, del análisis. La situación política da para que un gobierno inmediato que va a terminar el periodo que no ha podido terminarlo o no lo va a poder terminar Guillermo Lasso después de la muerte cruzada, ¿está preparado para esa transición? Buenas tardes. Buenas tardes, José. Gracias por la invitación. Un saludo a la audiencia. Bueno, es complejo, ¿no? Es un año en que difícilmente un candidato el candidato que gane estas elecciones extraordinarias podrá implementar proyectos a largo plazo, ¿no? Lo que probablemente conlleve más bien a cimentar el camino hacia una reelección en las elecciones subsiguientes, que serán las de 2025, a fin de contar con esos 4 años más, ¿no? Y tomando en cuenta que dentro de la Asamblea, probablemente gracias al mal diseño del sistema de partidos que tenemos, pues tengamos una Asamblea fragmentada, frente a la cual será difícil a cualquier candidato que gane implementar proyectos y políticas públicas, porque probablemente la pugna de poderes y el bloqueo regresen, ¿no? Bien, a propósito de esto, usted se va a encontrar perfecto con que en poco tiempo más ya no va a estar el presidente Lasso, viene una transición, alternativas. ¿Cómo va a manejar su presupuesto y el trabajo para poder cumplir también usted con los objetivos y las obras propuestas a sus conciudadanos? Digamos, el panorama es complejo. Yo coincido en que el nuevo gobierno puede ser un gobierno de transición hacia lo que sería un gobierno ya completo de 4 años en el 2025. ¿Eso qué presupone? Eso presupone que se debería generar el camino o una serie de políticas establecidas con la finalidad de que, al menos en el ámbito de los gobiernos locales, no se afecte las dinámicas propias de los municipios locales, de los gobiernos provinciales y demás. Digamos, eso sería lo responsable. Asumiendo que nuevamente en el 2025 vamos a estar en un proceso electoral. Es más, el próximo año, a mitad del próximo año, ya arrancará nuevamente una campaña electoral. Es decir, vamos a pasar de campaña en campaña. Exacto, ¿qué le alcanza el próximo presidente de la República, el próximo gobierno? ¿Qué le alcanza por hacer? A ver, yo creo que aquí hay un tema que es clave, sin el cual el país no puede caminar, no puede avanzar. Yo creo que existe una grave fractura institucional y eso nadie lo puede negar. Es decir, el nivel de credibilidad del gobierno nacional creo que no supera el 15%. La Asamblea Nacional terminó con una asamblea de menos del 5 o 6%. El Poder Judicial está en su peor momento. El Consejo de Participación tiene una serie de cuestionamientos. Es decir, todas las estructuras del Estado, inclusive aquellas estructuras que en un momento determinado daban una serie de garantías como Fuerzas Armadas y Policía Nacional, hoy también están siendo cuestionadas, porque ya empiezan a asomar los narcogenerales y una serie de denuncias adicionales. Entonces creo que lo responsable en este momento, en un momento de transición que va a vivir el país, en este año y medio más o menos que le queda al nuevo mandatario, es sentar las bases de una nueva institucionalidad. ¿Cómo volvemos a tener la credibilidad? ¿Cómo recuperamos la credibilidad de los ciudadanos en las instituciones públicas? Porque si no, caso contrario, se estaría afectando algo que es mucho más grave, que es la seguridad jurídica del país. Es decir, ya es tierra de nadie. Y ahí es sálvese quien pueda. Entonces creo que la responsabilidad más grande, la más grande que tiene el nuevo mandatario de cara a lo que se viene en el proceso electoral, es volver a recuperar la institucionalidad del Estado frente a las necesidades de los ciudadanos. Arturo Moscoso, le queda al próximo presidente rehacer muchas cosas,
muy poco tiempo para poder hacer procesos, pero sin duda alguna creo que lo más importante que debería hacer el próximo presidente es tratar de unificar al país. ¿Le alcanza, por ejemplo, a un outsider? ¿Hay tiempo para aquello? No, no creo, lamentablemente, José, que eso pueda suceder en un escenario político tan fragmentado como el que tenemos, ¿no? En donde para empezar hay un clivaje muy marcado entre correísmo y anticorreísmo, y ese clivaje hay que añadirle otras divisiones como son las regionales y a las mismas ideológicas, ¿no? En el que además hay que sumarle el ingrediente de los enormes egos que tiene nuestra clase política, que no ve a la política como una herramienta de servicio a los demás, sino como una herramienta de servicio para sí mismos, ¿no? Frente a ese escenario, pues difícilmente un gobernante va a poder lograr un gran acuerdo político sobre el que siempre se habla, siempre se repite en todas las elecciones, se hace un llamado que haya un acuerdo político en pro del país, y que todos estos llamados caen en saco roto porque justamente no hay la voluntad política como para llevar algo hacia adelante, ¿no? Y pues no creo que el escenario sea muy distinto en este corto periodo que le quede al próximo presidente, y veamos qué puede hacer en los siguientes 4 años, si es que es el mismo o si es que se elige a otra persona, ¿no? Justamente por eso preguntaba, e insisto en la pregunta, prefecto, las rentas, por ejemplo, el presupuesto. ¿Cómo queda después de que sale este gobierno y vuelve el próximo? Bueno, con un saldo en rojo, pues. Al menos a los gobiernos locales hay unas deudas que se vienen acumulando. Le hablo de lo que conozco de cerca, la prefectura de la Azuay. Proyectos de riego que no se nos asigna el presupuesto del 2022, 2023, devoluciones de IVA que tampoco se nos ha pagado. Hay una venta de acciones en el caso de la prefectura de la Azuay de la empresa Legaustro que tenía la prefectura de 17 millones de dólares que tampoco se ha pagado, es decir, con saldos en rojo. La situación que hereda el nuevo gobierno nacional no es una situación fácil desde el punto de vista económico. Y por lo tanto, creo que ahí se toca redoblar los esfuerzos. Yo apuntaría sobre todo a la experiencia de las personas que puedan estar dentro de la línea electoral, que puedan administrar adecuadamente los recursos del Estado y sobre todo la solvencia y la experiencia necesaria para que esos recursos puedan ir en beneficio de las grandes necesidades sociales, porque si no, el siguiente detonante que tendremos al corto plazo es nuevamente un detonante social. Yo creo que ahí lo único, digamos, medio acertado que ha tenido el presidente Lasso es, antes de que se suceda ese escenario, un escenario de disputa en las calles, dio paso a un escenario de orden democrático. Pero si el nuevo gobierno no es un gobierno experimentado, no es un gobierno que tiene la capacidad necesaria para hacerle frente a la difícil herencia que deja el actual mandatario, nuevamente el detonante va a ser un detonante social. Y eso sería muy grave para el país, muy grave para el país. Ahora, Arturo Moscoso, sin duda uno de los problemas más importantes que tiene el país, aparte de lo económico, la crisis política, sin duda es de la seguridad. Que el próximo gobernante, es decir, el candidato, mejor dicho, candidata, que logre reunir la mayor cantidad de exposición, que tenga el tiempo necesario, pero sobre todo que logre captar a ese electorado con lo que necesita en materia de seguridad, podrá tal vez ganar la presidencia. ¿Cuál es el kit justamente para que los ciudadanos se sientan un poco más tranquilos? Bueno, ahí se plantea un escenario que creo que es, no sé por qué, seguridad, el tema primordial en este momento para los ciudadanos ecuatorianos. La última encuesta que ha levantado el Barómetro de las Américas sobre Ecuador presenta a la seguridad como el problema más apremiante de los ecuatorianos, desbancando el tema de la economía, que era una constante en las encuestas anteriores. Así que todos los candidatos seguramente se verán abocados a tratar este tema en sus campañas. El punto es quién lo haga mejor o quién llegue mejor al electorado. Y yo me temo que quien llegue mejor al electorado será aquel que tenga ese discurso de mano dura, de no permisividad, de restringir derechos, etcétera, a lo Bukele en definitiva. Y lo digo lamentablemente porque si bien puede sonar bien que venga alguien y controle la delincuencia,
eso significa o acarrea también violaciones a los derechos humanos, como lo que estamos viendo que sucede en El Salvador, ¿no? Entonces, el combate a la delincuencia no tiene que pasar solo por reforzar el control de seguridad en cuanto a policía o en cuanto a medidas de protección, sino también en lo social, ¿no? Y creo que lamentablemente ese discurso calará bastante menos que el discurso de mano dura. Bueno, sin duda alguna, el propio Bukele ha dicho claramente que tanto tienen derechos humanos los delincuentes como los ciudadanos. Es muy polémico todo lo que se dice, y además hay bastante, también pienso yo, de exageración en materia de las redes sociales. Yo conversaba la semana pasada de manera informal con la cónsul de El Salvador en Guayaquil, y me daba una panorámica totalmente diferente a lo que dicen inclusive las redes sociales, pero son problemas de cada país. Yo creo que no debemos comparar en lo absoluto la situación de un país como el nuestro, porque el nuestro tiene unas características que no son las mismas ni de Venezuela, ni de Colombia, ni de Perú, mucho menos de El Salvador. En todo caso, lo que estamos viviendo los ecuatorianos, sin duda alguna, es muy, muy preocupante. Ahora, un poco para culminar, Arturo Moscoso, la situación en cuanto a materia electoral, ¿da garantías para todos los candidatos? ¿Deberían ser menos los candidatos o es un atropellamiento en cuanto a la cantidad de candidatos para tan poco tiempo? Bueno, José, este escenario tan inusual electoral pues ha obligado a la mayoría de partidos a buscar alianzas, ¿no? Un llamado que siempre se ha hecho en elecciones previas, o lo que no pudo hacer este llamado que se ha hecho en elecciones previas, lo ha hecho la necesidad o el corto tiempo para buscar alianzas, ¿no? Entonces tenemos la mitad de candidatos de lo que estuvimos en las últimas elecciones, lo cual es bueno porque se fragmenta menos el voto, pero no es tan bueno porque son alianzas que no responden a temas programáticos, sino únicamente a temas coyunturales, como es participar en una elección y tener una votación para no perder en unos casos el registro electoral, y en otros casos para ver si es que se tiene algo de representación en la asamblea. Entonces son alianzas muy débiles y que probablemente ya en el gobierno empiecen a fragmentarse y a fracturarse, ¿no? Lo que traerá nuevamente inestabilidad y bloqueo dentro de una asamblea que probablemente también presente un escenario fragmentado. Entonces, si bien parecería un escenario más positivo que haya menos candidatos, no lo creo tanto en relación a cómo están construidas esas alianzas, ¿no? Bien, perfecto. Le agradecemos a Arturo Moscoso, director de la Escuela de Relaciones Internacionales de la UED. Muchas gracias por su participación. Vamos a una pausa comercial. Nos quedamos con el prefecto de la SUAY. Hechos de impacto. Bien, vamos al último bloque, la parte final de nuestro programa Hechos de Impacto, con el prefecto de la SUAY. Juan Cristóbal, definitivamente hablar de la situación de la SUAY en materia política, pero también turística, es muy importante. Azuay es una de las provincias megadiversas más importantes que tiene el país y que actualmente recibe una cantidad de turismo sensacional, no solamente a nivel internacional, en donde muchísima gente norteamericana, de Europa, inclusive se quedan a vivir acá, sí, sino del turismo nacional. Prácticamente aquí conviven el fin de semana de la provincia del Oro, de la provincia de Guayas, de Manabí, etcétera, muchísima gente. ¿Cómo lograr que ese impacto siga siendo positivo por un lado y por otro lado catapultarlo a lo que debería significar en materia internacional la provincia de la SUAY? Sí, quizás ese es uno de los retos enormes que tenemos por delante en la gestión pública, ¿no? Para lograr dinamizar la industria del turismo, porque es una industria sin chimeneas, es una industria que nos permite generar ingresos para nuestra población. Yo creo que hay que trabajar muy fuertemente en los modelos de conectividad. Y lo segundo, claro, temas de promoción, y el otro tema que es un tema básico, fundamental, que es los modelos de seguridad. Ningún turista va a venir a la SUAY si es que no tenemos esos tres condicionantes: la promoción,
la conectividad y, por supuesto, los temas de seguridad que tienen que estar garantizados. Si bien es cierto, en el último tema, en el tema de seguridad, la provincia de La Azuay quizás presenta índices comparados con los otros problemáticas de Esmeraldas, de Manabí, de Guayas, posiblemente menores, pero no quiere decir que aquí toda la situación también esté controlada. Entonces creo que hay que reforzar muy fuertemente los temas de seguridad ciudadana. Ahí también nos verán trabajando a las autoridades locales, al alcalde de Cuenca, al prefecto de La Azuay, a los 15 alcaldes, porque la seguridad no tiene bandera política. ¿De qué manera justamente puede y debe y está trabajando, me imagino, la prefectura en materia de seguridad? Bueno, acabamos de firmar un convenio de concurrencia porque no teníamos la competencia específica en los temas de seguridad ciudadana. La semana anterior firmamos con el ministro del Interior un convenio de concurrencia en el cual nos permite hacer ciertas inversiones desde la prefectura enfocados en los temas de seguridad. Dos elementos que para nosotros son vitales. Primero, nos comprometimos en poder garantizar capacidad operativa para que la policía pueda intervenir sobre todo en los territorios rurales. Ahí vamos a hacer la entrega de alrededor de 400 motocicletas a la Policía Nacional en los próximos meses. Nos comprometimos también en poder tener controles integrados de seguridad. Por primera vez en el Azuay vamos a tener cámaras con reconocimiento facial, cámaras lectoras de placas en los vehículos al ingreso de toda la red vial en la provincia del Azuay. Creo que es importante, habrá que complementar con otra tecnología que podamos hacerlo conjuntamente con el municipio local para poder generar esa visión del siglo XXI, es decir, toda la tecnología disponible para hacerle frente a la delincuencia. Y de contraparte, el ministro del Interior se comprometió en la última graduación de policías de la escuela de policía que tenemos acá, en poder reforzar con 400 nuevos policías para la provincia de La Azuay. Creo que de alguna u otra forma eso nos permite articular un modelo de gestión en lo local para hacerle frente a la delincuencia, a la inseguridad, pero sobre todo a la violencia. Y hay que entender el fenómeno de la violencia como un problema estructural. Yo coincido con lo que decía hace un momento Arturo. No se tiene que ver solo como una visión militarista o policíaca, sino tiene que generarse un modelo estructural. Es decir, hay que acortar las brechas sociales entre pobres y ricos, hay que generar empleo, hay que generar oportunidades. Es la mejor forma de garantizar, digamos, menores niveles de violencia, que nuestros niños estén en las escuelas, no en las escuelas de formación del delito, pues. Entonces creo que son políticas estructurales las que tienen que generarse en torno a la problemática de seguridad. Y si quieren podemos desarrollar los otros dos temas, que es el tema de conectividad y el otro es el tema de promoción. Sí, el tema de promoción y nos interesa mucho hablar. Les cuento, en lo personal, yo tengo un programa que se llama Descubriendo Ecuador. Qué bien, visitamos todo el país, realizamos, ya tenemos 3 temporadas, iniciamos justamente el domingo aquí también en Telerama, y tratamos de hablar de las cosas positivas sin, mejor dicho, olvidándonos de los temas políticos, ni mucho menos, la promoción como tal, y es indiscutible que Azuay es un ícono en ese sentido, pero ha fallado o sigue fallando como muchas cosas en el país en materia de promoción. Sí. Esta provincia debería tener otro nivel. Sí, y hacia allá vamos a encaminar los esfuerzos en los próximos años, es decir, hay que generar modelos de circuito turístico que nos permita esos circuitos turísticos, ya sean locales, es decir, la ciudad de Cuenca puede tener algunas riquezas, algunos rincones escondidos especiales y aprovechar al máximo la riqueza cultural, gastronómica, paisajística y poder generar histórica, y hay que poder generar un modelo de circuitos. Y esos circuitos, ya sea un circuito de Cuenca con los cantones. Tenemos una gran apuesta desde la prefectura local para poder hermanarnos con la hermana provincia de Cañar. Ahí está el complejo arqueológico más grande del país, que se encuentra en Ingapirca, y nosotros queremos diseñar un modelo para poder recuperar parte de nuestro vestigio, nuestro patrimonio histórico de los últimos años, que significa la posibilidad de tener la Cruz del Sur. Es decir, al norte está Hatun Ingapirca o Cañar, al sur tenemos Dumapara, en uno de los cantones de la provincia de La Azuay. Al este tenemos Chopchi y al oeste hay que recuperar Paredones. Ahí se convierte en un circuito turístico que podríamos venderlo no solo a nivel local, no solo a nivel regional, sino también a nivel internacional. Fíjense esa riqueza enorme que genera para el hermano país del Perú, lo que significa Machu Picchu. Así es. Y aquí nosotros ese complejo, ahí está de por medio el camino del Inca.
que es la ruta del Capagñán, y que ha sido considerado con la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. Entonces, por lo tanto, vamos a trabajar fuertemente en nuestros próximos 4 años para poder diseñar esa Cruz del Sur que nos permita tener un modelo de gestión turística, un circuito turístico para poderlo promocionar a nivel local, a nivel nacional, a nivel internacional. ¿Y esos objetivos buscan estar listos más o menos en cuánto tiempo? Bueno, tenemos el próximo trimestre en el cual hay que hacer una reforma presupuestaria, porque digamos la visión de la administración anterior no estuvo encaminado o enfocado en la industria turística, sino más bien, digamos, no sé cuál era el norte de la administración anterior, pero nosotros sí tenemos claridad hacia dónde vamos a caminar en los próximos 4 años. Una reforma presupuestaria nos va a permitir generar los planes, programas y proyectos con relación a ese tema. Entonces yo esperaría que ya con el último trimestre de este año empecemos a primero recuperar ese patrimonio, que es un patrimonio invaluable de los ecuatorianos, los vestigios en Dumapara, lo que tenemos en Chopchi, y potenciarlo, poder recuperar paredones que estén en Molleturo, Chopchi está en el Zig-Zig, y una vez que logremos recuperar ese patrimonio, eso es muy costoso, habrá que buscar los mecanismos de financiamiento con organizaciones internacionales y demás. Una vez que logremos recuperar todo ese patrimonio, poder generar un modelo de administración de ese patrimonio, un modelo de gestión turística y promocionarlo a nivel local, regional, nacional, internacional, porque me parece que ese es uno de los digamos, de los complejos que ha sido declarado por la UNESCO dentro de la Ruta del Capagñán como Patrimonio de la Humanidad. Sí, sin duda, y además otra de las críticas constructivas que normalmente hago en este tipo de programas es que el Ecuador está dividido por marcas ciudad, marcas provincia, en lugar de hacer una marca país que se mantenga. Y esas son políticas públicas. Cuando uno mantiene una política pública, como por ejemplo los colombianos tienen una política pública, venga el gobierno de derecha, izquierda o quien sea, se mantiene una sola. Hay que decir de países de Centroamérica o del denominado primer mundo. Y eso le corresponde también al Ecuador, ¿no? Sin duda. Yo creo que ahí hubo un buen intento con el gobierno de la Revolución Ciudadana. Teníamos la marca país que se logró internacionalizar muy bien en los diferentes países del mundo. Es más, yo creo que fue una de las campañas más exitosas cuando se planteaba All You Need is Ecuador en los escenarios más grandes del mundo. Entonces la gente empezaba a despertar el interés, ¿qué es Ecuador? ¿Dónde está Ecuador? ¿Qué significa Ecuador? Y mostrábamos el Ecuador de los 4 mundos en aquella promoción internacional que yo creo que fue de las más exitosas que tuvimos a lo largo y ancho de la historia de este país. Entonces hay que volver a recuperar esos buenos intentos, hay que volverlo a posicionar y quizás y ahí se necesita políticas gubernamentales para poder fortalecer precisamente esas pequeñas capacidades locales que podamos tener en los diferentes provincias, en los diferentes territorios. Pero sin duda alguna, uno de los elementos sobre los cuales vamos a caminar en los próximos 4 años es el desarrollo de modelos de gestión turística en la provincia de La Azuay, diferentes circuitos que podamos identificar, circuitos que nos conecten con nuestra riqueza patrimonial, gastronómica, paisajística, todo el tema de artesanías, y esos circuitos o esos circuitos turísticos poderlos promocionar a través de los diferentes canales. Algo nos ha quedado de la última campaña electoral también, José, le digo con sinceridad. Nosotros a través de redes sociales logramos segmentar tan perfectamente que teníamos el video que podía estar enfocado en los jóvenes de 16 a 22 años. El otro video para los jóvenes de 22 a 28 años. Lo mismo podemos hacer con nuestras grandes capacidades turísticas. Lograr promoverlo, difundirlo a través de los diferentes segmentos que hoy la tecnología y los diferentes instrumentos que hoy la tecnología nos permite. Perfecto. Muy pronto estaremos haciendo un Descubriendo Ecuador aquí en La Azuay. Muchísimas gracias al prefecto de La Azuay por su tiempo y esperemos que no sea ni la primera ni la última vez. No, más bien, un gusto compartir con José. Esperamos que ese programa, vamos a estar pendientes del programa que vamos a desarrollar Descubriendo Ecuador. Lo va a ver. De hecho, ayer hicimos ya una promoción en el Corpus Christi, allá en pleno Parque Calderón, y en donde había una gran cantidad de turistas nacionales y también extranjeros. Un placer enorme, como siempre, estar aquí en Cuenca y en el Azuay. Hasta el día de mañana, Dios mediante. Que pase muy bien. Hechos de impacto.